En esta ocasión vamos a hacer una nota informativa que tiene el fin de documentarnos sobre el trastorno disocial. El DSM-4 lo describe de la siguiente manera: es un patrón de conducta persistente en la que se transgreden los derechos básicos de los demás y las principales normas sociales propias de la edad. ¿Por qué es importante detectarlo? Porque en el individuo que lo padece implica un desajuste social, es el que más se diagnostica, muestra algún tipo de desajuste en la edad adulta. Según el DSM-4, los criterios para el diagnóstico del trastorno disocial se deben presentar tres o más de los siguientes criterios en los últimos 12 meses y por lo menos uno de los criterios que vamos a nombrar durante los últimos 6 meses. Hay que tener en cuenta que no siempre la aparición de estas conductas no es un criterio suficiente para la emisión de un diagnóstico. Ha de existir un deterioro significativo en el ajuste del individuo para poder dar este diagnóstico. Podemos encontrar, digamos, un grupo que sería la agresión a personas o animales, donde vamos a encontrar los criterios del 1 al 7. El ítem 8 y 9 pertenecen a la destrucción de la propiedad. Bueno, los ítems 10, 11 y 12 nos estarían hablando de la fraudulencia o robo. Los siguientes ítems, 13, 14 y 15, pertenecerían a la violación grave de normas. La gravedad de esta se divide en tres: en la leve, en la moderada y en la grave. ¿En qué consiste el aumento, digamos, de la gravedad de la situación? Es en la medida que afecte a terceros. Hay que tener en cuenta si alguno de estos síntomas, ¿sí?, son síntomas dependientes de la cultura, la edad o el sexo. El DSM-4 hace una clasificación donde distingue la base de criterios por edad. Aparece antes de los 10 años, entonces ahí estamos hablando de que el inicio es en la infancia. Cuando es después de los 10 años la aparición de entonces estamos hablando que habla en la adolescencia. Generalmente cuando se inicia en la infancia, tiene un peor pronóstico. Por otra parte, el CIE-10 hace una clasificación según factores contextuales y de socialización establecida. El trastorno disocial limitado al contexto familiar. En él podemos observar robos en el hogar, actos destructivos y acciones violentas contra los miembros de la familia. En el trastorno disocial, en el niño o la niña no socializados, se observa la falta de integración afectiva, de manera que el niño se sentirá frecuentemente aislado, rechazado, será impopular y no distinguirá las relaciones afectivas recíprocas y sinceras. El trastorno disocial en niños socializados o niñas socializadas, en veremos que el individuo presenta un grado de integración adecuado. El trastorno disocial puede asociarse a un nivel intelectual inferior al promedio, pudiendo justificar el diagnóstico adicional de trastorno de aprendizaje o de la comunicación. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad es frecuente con niños de trastorno disocial. El trastorno disocial también puede asociarse a uno o más de los siguientes trastornos mentales: trastornos del aprendizaje, trastornos de ansiedad, trastorno del estado de ánimo y trastornos relacionados con el consumo de sustancias. Los siguientes factores predisponen al desarrollo de un trastorno disocial: rechazo o abandono por parte de los padres, temperamento infantil difícil, prácticas educativas incoherentes, disciplina dura, abusos físicos o sexuales, carencia de supervisión, primeros años de vida en instituciones, cambios frecuentes de cuidadores, familias numerosas, asociación a un grupo de compañeros delincuentes y ciertos tipos de psicopatología familiar. Los índices de prevalencia son el 6 y el 16% en niños y el 2 y el 9% en niñas. El curso que mantiene este trastorno continúa hasta la edad adulta. Es importante también nombrar el patrón familiar, que posee tanto
componentes genéticos como ambientales, y generalmente se dan por padre biológico adoptivo con trastorno antisocial, padres biológicos con dependencia al alcohol, trastornos de estado de ánimo o esquizofrenia, padres biológicos con historia de trastorno por déficit de atención, con hiperactividad o de trastorno disocial. Con relación al diagnóstico diferencial, podríamos decir que el trastorno negativista desafiante no incluye el patrón persistente de las formas de comportamiento más graves, que implican la violencia de los derechos básicos de otras personas o de las normas sociales propias de la edad del sujeto. Cuando hay diagnóstico disocial, el trastorno negativista desafiante no debe diagnosticarse. El trastorno de déficit de atención con hiperactividad no viola por sí mismo las normas sociales propias de la edad y por consiguiente no suele cumplir los criterios de trastorno disocial. En el episodio maníaco sí se cumplen los criterios de ambos trastornos. Deben registrarse tanto el diagnóstico de trastorno disocial como el trastorno bipolar 1. En el trastorno adaptativo sí se desarrollan en clara asociación con el inicio de un estrés psicosocial. Trastorno antisocial de la personalidad no puede atribuirse a sujetos menores de 18 años. La responsabilidad y la gestión del proceso diagnóstico recae en los servicios de salud. Con relación a los procedimientos, el diagnóstico de trastorno disocial se alcanza a través de la aplicación de técnicas basadas en la observación, el registro de comportamientos, la entrevista y en la recopilación de datos de expedientes, informes e historiales. Debido a la alta comorbilidad del trastorno disocial con otros trastornos como el de TDAH o el trastorno negativista desafiante, la génesis del TD suele presentarse en sus fases iniciales. Es preciso establecer procedimientos que permitan diferenciar la sintomatología propia de cada uno de ellos.